Hola, ¿qué tal? Soy Leti Rubalcaba desde la Ciudad de México y agradezco a Voces Libres Sin Violencia permitirme participar en la jornada por la no violencia hacia las niñas y las mujeres. Cierto día, una niña se encontraba en su casa y tenía mucho miedo. Sí, como algunos de ustedes quizás, mucho miedo. Ella tenía miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad salían monstruos. Tenía miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes taladran las orejas. Era tanto el miedo que tenía la niña que su madre un día decidió llevarla al doctor. El doctor la revisó y le dijo: te voy a dar un jarabe para que se te quite el miedo. Era un jarabe amargo, que sabía asqueroso. Pero la niña seguía con mucho miedo. Así es que entonces su padre le habló. A ver, ven para acá. ¿Cómo es eso de que tienes miedo? Yo a tu edad nunca tuve miedo. Así es que despabilate. Como una hija mía va a tener miedo. Ponte las pilas. Rápidamente. Quítate el miedo. Así es que entonces la niña pues no entendía. Seguía con mucho miedo. Ahí vivía un tío también y le empezaba a decir: ¡ah! ¡Que un jarabito! ¡Que regaños de tu papá! ¡Que tienes miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! La niña tiene miedo, la niña tiene miedo. Así es que la niña pues no entendía. Seguía teniendo miedo a la oscuridad, a los monstruos, a los ruidos, a las personas altas. Porque las personas altas te abrazan y te besan y tú no quieres y te sostienen y te besan. A las personas bajitas, porque las personas bajitas fácilmente te quitan tus juguetes y te empujan. Tenía miedo a los regaños de su papá, pero sobre todo a las burlas de su tío. Cierto día, la niña tenía que ir al jardín del pueblo con su mamá. Pero ella tenía mucho, pero mucho miedo. Pero aún así, por darle gusto a su madre, se fue al jardín. Llegando ahí, se dio cuenta que en el jardín había muchas personas altas, pero también personas bajitas. Y a lo lejos, allá a lo lejos en el jardín, se encontraba un hombre con una vara golpeando a un perro. Un perro negro y flaco. Ella sintió tan feo que desde su estómago empezó a sentir el enojo hasta llegar a su garganta. Se le anudó el coraje y se paró. Se armó de valor y caminó ahí donde estaba aquel hombre, no tan alto y no tan bajo. Llegó muerta de miedo y se paró ahí junto de él. El hombre la miró. Empezó a farfullarle algo. Y ella se quedó sorprendida, no sabía qué hacer. Así es que el hombre la vio y se fue. Ella se regresó a donde estaba su madre. Iba caminando y el perro iba atrás de ella. Se sentó con su mamá y vio al perro. Mami, este perro no tiene dueño. ¿No lo podemos llevar a la casa? ¿Cómo crees? Por favor, mami, es que mira, no tengo amigos. Está bien. Así es que caminaron rumbo a su casa y el perro las iba siguiendo. Llegando ahí, la mamá inmediatamente cargó al perro al lavadero y lo empezó a lavar. Lo bajó y se veía que el perro tenía mucha hambre. Así es que entonces la niña le sirvió un plato de sopa. El perro se lo tragó, pero seguía con mucha hambre. Así es que entonces empezó a revisar y encontró la oscuridad con muchos monstruos y ¡guau! Se los comió. En otro lado encontró los ruidos que taladraban las orejas y ¡au! Se las comió. Pero seguía con mucha hambre. Entró a la recámara de la niña y ahí en el buró, se dio cuenta que estaba el jarabe para el miedo. Así es que llegó y de una mordida, ¡arr!,
Se lo comió. Ay, sabe asqueroso. También se encontró con los regaños del papá y se los comió. Las burlas del tío, las personas altas y las personas bajitas. Quedó muy satisfecho. Al anochecer, ahí a donde la niña se acostaba, el perro se acostó a un lado de ella. Por si quedaban algunos monstruos que comerse, ahí estaba él. Y desde entonces, la niña ya no tiene miedo. Ahora tiene un perro. Esta es mi versión oral de Miedo de Graciela Cabal. Red de Narradoras México.